Vamos a continuar con el tema de la distribución de probabilidades y en esta ocasión entonces vamos a hablar de las distribuciones de la variable aleatoria pero continua. Habíamos visto ya en videos anteriores las distribuciones de la variable aleatoria discreta y estudiamos dos de ellos, que serían la distribución binomial y la distribución de Poisson. Entonces ahora nos toca ver la distribución de probabilidades cuando la variable es continua. Y en este caso particular solamente vamos a estudiar una de ellas, ¿verdad? Existen varias distribuciones para la variable aleatoria continua. Está la distribución exponencial, la distribución hipergeométrica, la distribución uniforme, y nosotros solamente vamos a estudiar una de ellas, que viene a ser la distribución normal, porque es la más utilizada y que en la práctica es la que resulta más, digamos, sencilla y más fácil de entender también. Entonces, para eso vamos a ver un poco que tenemos una variable aleatoria continua sobre una población que es muy grande. Recuerden ustedes que para nosotros decimos que la población es grande cuando es mayor a 30, pero en este caso sería muy grande, entonces estamos hablando de un tamaño 100, 1000, 10.000, un millón, ¿verdad? Y con una muestra que vamos a quitar de un tamaño n, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un histograma. Vamos a ir construyendo histogramas, ¿verdad? Que son esos gráficos que habíamos visto cuando habíamos desarrollado la parte de los gráficos estadísticos, donde estaban las tablas, ¿verdad? Y entonces estos histogramas van a tener unas ciertas características. Los intervalos de clases van a ser de igual amplitud, y la superficie encerrada por cada rectángulo es igual a la frecuencia relativa correspondiente al intervalo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que fijarnos que cuando hablamos en superficie, entonces estamos hablando de un área, ¿verdad? Entonces el área del rectángulo de ese histograma. Y también la suma de todas las áreas de esos rectángulos va a ser entonces igual a 1. ¿Por qué? Porque siempre nuestra frecuencia relativa, si ustedes se recuerdan de esa parte, la sumatoria de las frecuencias relativas es igual a 1. Y como el área de cada rectángulo de nuestro histograma corresponde a la frecuencia relativa, entonces al sumar todas las áreas, ¿verdad?, de esos rectángulos, entonces vamos a obtener el valor 1. Y con eso es lo que vamos a aplicar este tema de la distribución normal para ver de dónde está saliendo. A medida que hacemos que n, que viene a ser el tamaño de la muestra, crezca, o sea mayor, la amplitud de los intervalos va a disminuir y esa curva, ¿verdad? O sea, el formato de nuestro histograma se va a ir aproximando a una curva, ¿verdad?, que viene a ser la función de la densidad. Y vamos a ir viendo eso entonces ahora. Fíjense lo que va a ocurrir acá. N es igual a 100, o sea, el tamaño de nuestra muestra es 100, entonces nuestro histograma formado viene a ser este, ¿verdad? Fíjense, eh, aquí, ¿verdad? Entonces tenemos esto, y cuando n es 1500, este es nuestro histograma, ¿verdad? Pequeños pedacitos, fíjense, todos son iguales, los rectángulos, ¿verdad? La amplitud de los intervalos, y cada superficie del intervalo corresponde a la frecuencia relativa. Al unir los puntos medios, ¿verdad?, que tenemos aquí, que vendría a ser como el polígono de frecuencias, se va formando una curva, ¿verdad? Y a medida que la n va aumentando, en este caso n es 3000, entonces ¿qué ocurre? Los intervalos son más pequeñitos, ¿verdad? Son más finitos los rectángulos, y la curva se va haciendo más pronunciada. Entonces esta función de densidad que tenemos dice, establece dónde están los valores de la variable más probable, y viene a ser en este pedacito, ¿verdad? Donde es el pico de la curva es más alto, entonces acá están los valores de la variable que son más probables, y en los extremos están los que son menos probables, ¿verdad? Y el área que está encerrada aquí debajo de esta curva es igual a 1. Y eso es lo que más importa, porque es lo que más nos va a ayudar para hacer los ejercicios. El área bajo la curva siempre es 1. Recuerden eso, que las probabilidades siempre van hasta 1 nomás luego, ¿verdad? De 0 a 1. No hay probabilidad negativa y no hay probabilidad que sea mayor a 1, porque 1 representa el 100%. Bueno, y si queremos estudiar así un pedacito
como un intervalo, por ejemplo, de C hasta D, que está aquí pintado en este verde más oscuro. Entonces, para hacer eso, tenemos que calcular el área que está aquí. Se hace a través de integrales definidas. Obviamente que nosotros no vamos a hacer de esa forma, ¿verdad? Pero es la forma en que se hizo y de ahí se quitaron los valores que nosotros vamos a utilizar. Nosotros lo que vamos a ver es la distribución normal o gaussiana. Esa curva que acabamos de ver en la presentación anterior se llama campana de Gauss y eso es lo que nos va a servir a nosotros para calcular nuestras probabilidades. Entonces nosotros vamos a estudiar ahora la distribución normal. Esta distribución se utiliza para variables como el peso, la altura, calificación en un examen y entre otras. Es decir, variables cuya distribución es simétrica, ¿verdad? Con respecto a un valor central, alrededor del cual toma valores con gran probabilidad y apenas aparecen valores extremos. ¿Qué ocurre? Si ustedes se fijan en la curva de crecimiento, por ejemplo, para las personas que ya tienen hijos o aquellos que quieren investigar un poquitito, se dice que la curva de crecimiento es como una curva normal y se está haciendo relación a esta curva que vemos acá, ¿verdad? Esa campanita. ¿Qué ocurre? En el medio están la mayoría, ¿verdad? La mayoría de las personas tienen un desarrollo normal, o sea, una curva de crecimiento normal. Tenemos una estatura promedio y la mayoría está en ese padrón nada más, ¿verdad? El peso también. Y hay algunos que son los extremos, que están por debajo de ese valor central o que están por encima, pero es poco. Y también habla de las calificaciones, ¿verdad? Esto se utiliza mucho en la parte pedagógica, pero especialmente para medir el nivel de la educación o el desarrollo cognitivo de los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según, ¿verdad? La pedagogía lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber mucha gente que tiene calificación 3. Ese es el promedio, ¿verdad? Entonces en el medio está concentrado. Todo gira alrededor del 3, ¿verdad? Tiene que ser 2, 3 y 4. Pocos alumnos que saquen 1 y pocos alumnos que saquen 5. El promedio es 3 y la mayoría tiene que estar en ese rango de valores, ¿verdad? Entonces por eso es lo que se utiliza esta distribución normal también para eso. ¿Cuáles son las características de esta distribución? Que esa curva normal que nosotros dijimos tiene una forma de campana. La media, la moda y la mediana son iguales. En este caso, ¿verdad? Para la distribución normal coincide. Media, mediana y moda tienen el mismo valor y están en el centro. Su distribución de probabilidad es simétrica, ¿verdad? Alrededor de la media. Si la media está en el medio, en el centro, entonces es simétrico, quiere decir que para la derecha y para la izquierda tienen la misma medida. Y esta curva se aproxima de manera, dice, asintótica al eje horizontal conforme se aleja de la media en cualquier dirección. O sea, se va transformando en una línea recta. La función de la densidad es esta, ¿verdad? Esta es la función, fíjense que es bastante complicadita, de la densidad de la normal, ¿verdad? Con una media y una desviación típica o desviación estándar. Y se transforma en esta curva que tenemos aquí, donde la media se encuentra en el centro y este es el valor de la media y su desviación estándar. Y su campo de existencia va del menos infinito al más infinito. Hacia la izquierda, ¿verdad? Viniendo para la derecha es creciente y hacia la derecha yendo hacia la izquierda es decreciente. Y el área bajo la curva en total tiene un valor de 1. Ese es su valor máximo. Entonces acá, para calcular las probabilidades tenemos, ¿verdad? En el medio mismo, si es en el medio está la media, valga la redundancia, si es la media más una vez la suma de su desviación estándar o restándole una vez su desviación estándar, esto es simétrico, entonces tiene el valor de 0,683. O sea, 68,3% está concentrado en este lugar. Luego viene el 95,4% y por último tenemos el 99,70%. Y los extremos completitos, si sumamos todo, va a ser 1 exacto. Esa distribución normal, lo que nosotros vamos a utilizar es la distribución normal estándar, ¿verdad? Es una parte de las distribuciones normales y se puede usar en todos los problemas que vamos a ver ahora.
¿Qué es lo que ocurre con la distribución normal estándar? Su media es 0 y su desviación estándar es 1. ¿Ya? La media es 0 y su desviación estándar es 1. Y para eso entonces tenemos que estandarizar nuestra variable, es decir, tenemos que transformar nuestras variables x, que son las variables aleatorias continuas, en variables aleatorias estándares. Y para eso esa x se va a transformar en z. El valor z es la distancia entre un valor seleccionado, denominado x, y la media de la distribución, que ahora vamos a utilizar como mu, en unidades de desviación estándar, que viene a ser el símbolo de la desviación estándar que vamos a utilizar. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular probabilidades dentro de una distribución normal es esta. Z es igual a x, que viene a ser nuestra variable aleatoria discreta, menos la media dividido su desviación estándar. Solamente es esta formulita la que vamos a utilizar siempre. Pero vamos a transformar, vamos a tipificar esa variable x. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos de esta forma, ¿verdad? Esta es nuestra curva normal, ¿verdad? X, ¿verdad? Variable aleatoria con una normal donde está la media y su desviación típica. Entonces lo que nosotros hacemos es, vamos a centrar eso. Entonces ahora la x va a restar a la media y su media se hace 0 para que esto quede bien centrado. Porque dijimos que en la curva normal, en el medio está la media, la mediana y la moda que coinciden. Entonces nosotros lo que hacemos es que la media, la mediana y la moda sean 0. ¿Para qué? Para ubicarlo en el centro del plano cartesiano. Y su desviación típica. Y ahora vamos también a reducir, porque es muy alto. Fíjense que todo esto que está en gris, entonces vamos a reducir, vamos a achatarlo. Y entonces para hacer eso lo que hacemos es transformamos esa desviación estándar en 1 y pasamos a dividir allá. Y de acá sale la fórmula que estábamos calculando, o sea, que vimos anteriormente. Y tenemos esta curva. Esto que está en azul viene a ser la curva. Y tipificamos, ¿verdad? Entonces, la variable aleatoria x es una normal con media y desviación típica. Y para poder hallar su probabilidad dentro del intervalo, entonces tenemos que hacer la tipificación. Y es lo que vamos a ver. Y obviamente, para poder hacer esos cálculos que se hacen todo a través de integrales, nosotros no lo vamos a hacer con integrales, pero sí lo vamos a hacer a través de tablas que ya fueron preestablecidas. Y tenemos allí las tablas de la normal, donde la media es 0 y su desviación típica es 1, ¿verdad? Sale de esta fórmula. Esta es la fórmula que se utilizó para calcular todos los numeritos que vamos a ver en esta tabla. Esta es la tabla donde se encuentran las áreas bajo la curva normal canónica entre 0 y z, ¿verdad? Esta tablita yo les voy a facilitar también, la hice en Excel y ustedes también la pueden hacer. Pero su utilización vamos a ver en el siguiente video.